¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. A ver, vamos a ver cuántos hay conectados para empezar. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, si me escuchan entonces. Bien. Muy bien. El día de hoy vamos a empezar con este webinar. Es diagnosticar fallas de conexión en un radioenlace. Mi nombre es Cristina Abad. Vamos a ver más que todo problemas que tenemos en el radioenlace, algunas buenas prácticas que debemos de hacer para poder alinear las antenas, tener y alcanzar capacidad, ¿no? Y tal vez ver algunas de las cosas que estamos haciendo mal en las conexiones de radioenlaces. A ver, Alberto, tienes una consulta, creo. Bien, tienen la ventana de chat para cualquier consulta o duda durante la presentación pueda ser absuelta. Muy bien, Alberto, gracias. Bien, vamos a empezar. El tema de hoy vamos a ver la teoría de enlaces, vamos a ver hoy detectar problemas en enlaces punto a punto y multipunto, vamos a ver alineamiento de antena o problemas de alineamiento también de antena, fallas comunes, causas de interferencia en un enlace y finalizamos con buenas prácticas de enlace. Bien. Antes de empezar, tenemos que definir qué es un radioenlace. Es la capacidad de poder transportar información de un sitio A un sitio B de manera inalámbrica, ¿no? La comunicación inalámbrica tiene que darse siempre a una frecuencia determinada. Contamos con frecuencias libres en Perú, que son dos bandas, en 2.4 GHz y 5.8 GHz, ¿no? Las frecuencias más bajas, en este caso 2.4, tienen mejor propagación en el aire, inclusive con obstáculos. No las traspasa del todo, pero tiene mayor propagación, ¿no? Pero las transmisiones en esta banda baja se llenan de ruido, por lo tanto no desarrollan capacidad. Entonces, muchas veces lo usamos en Wi-Fi en casa porque básicamente pues, tenemos la conexión a internet, no necesitamos mucho para el teléfono móvil, pero si nosotros necesitamos desarrollar capacidad, una frecuencia baja no nos va a ayudar. En el caso de las frecuencias altas desarrollan capacidad, pero no mucha distancia, ¿no? Ya se tenemos mucho más rápido. ¿Okay? Y también hay que considerar que una frecuencia alta, a mayor distancia, en el caso a partir de 10 kilómetros, a más ya tenemos problemas con la curvatura de la Tierra. Hay que alinear bien esa antena, ¿no? Para que podamos desarrollar la capacidad que necesitamos. Bien, frecuencias. ¿Qué frecuencias debemos usar? Bueno, existen frecuencias libres y frecuencias licenciadas. Las frecuencias libres son en dos bandas, la frecuencia de 2.4 y la frecuencia en 5, la que hemos hablado en mi slide anterior. Podemos instalar siempre que respetemos los valores de ERP o PIRE del país, ¿no? Si nosotros ajustamos o configuramos el radio con el país de Perú, ya nosotros automáticamente tenemos la potencia y la ganancia automáticamente detallada para que pueda operar el país de Perú. ¿Podemos desactivarlos y trabajarlo a full? Sí, pero no es recomendable. Pero todo viene habilitado para el trabajo en Perú, ¿no? Que es lo máximo que nos entrega el MTC, que son 36 dB, si no me equivoco. También tenemos frecuencias licenciadas de diferentes bandas, pero hay que solicitar los permisos al Ministerio de Comunicaciones para poder usar e instalar y usualmente pues tiene un costo. Bien, algo de frecuencia que quiero comentar es que pues muchas veces consultan qué frecuencia me recomiendas también para configurar mi equipo. No existe un estándar, una frecuencia en la que un radio puede configurarse y puede funcionar en cualquier escenario. La frecuencia va a depender del escenario donde va a estar instalado. De repente vamos a una zona rural donde tenemos todas las frecuencias disponibles, libres, en las cuales podemos trabajar en cualquiera de ellas sin ningún problema, o también podemos estar en entornos saturados, donde los cuales ya tenemos que hacer análisis de espectros para poder nosotros detallar cuál es la frecuencia que nos conviene trabajar, ¿no? Entonces, no hay un estándar, una frecuencia que vaya a funcionar correctamente en diferentes escenarios. Vamos a definir cuáles son los componentes de un enlace inalámbrico. Bien, en este caso tenemos el número 1, que es la estación base, es la radio principal, ¿no? De una red multipunto, ¿no? Básicamente él alumbra una distancia considerable para que puedan conectarse los clientes, puede ser 1 kilómetro, 2 kilómetros o más, y tiene un ancho de haz, depende de la antena que se coloque, puede ser 90 grados, 120 grados, 60 grados, actualmente 30, 45 grados,
para poder hacer la conexión multipunto. En el caso punto 2, podemos ver la radio cliente, la radio de última milla, en la cual se conecta de forma inalámbrica a esta estación base. Bien, esta viene a ser la estación base y este es el cliente de la estación base. Tenemos un tercer enlace, que es el enlace troncal o enlace de backhaul. Este radioenlace es un enlace crítico, y crítico no es porque sea malo, es un enlace crítico porque de él depende toda esta infraestructura de red. ¿Okay? Supongamos que esta es una zona rural que nosotros queremos llegar y entregar internet, ¿okay? Pero nosotros tenemos que traer el internet a 10 kilómetros o 20 kilómetros de la ciudad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a pasar el internet por este radioenlace de backhaul o de troncal para que pueda llegar a esta zona rural y nosotros podamos tener internet aquí. Entonces, si este enlace cae, esto también deja de funcionar. Por eso se le llama enlace crítico, ¿bien? Porque de él van a depender que funcione toda esta infraestructura. Bien. El equipo de transmisión, en este caso de las radios, es el que trabaja junto con la antena para desarrollar el transporte IP. Muy bien, hay radios que incluyen antenas, ¿no? Y hay radios que solamente son radios y son conectorizadas para poder agregarle la antena externa. Antenas direccionales, en este caso sectoriales, omnidireccionales, de acuerdo al escenario donde vamos a trabajar. Bien. Detectando problemas en enlace. Algunos problemas comunes en los enlaces, pues encontramos obstrucciones físicas sin línea de vista, de repente no vieron o hicieron un análisis correctamente de cuál era la visión directa de este enlace punto a punto, multipunto, si iban a tener algún obstáculo, ya sea árboles, edificios o algo que impida que la señal llegue. ¿Okay? Rango y distancia entre radios enlaces, interferencia, despliegue de antenas incorrectos, reflexión de señal y también reducción del rendimiento. Bien, vamos a ver cada una de ellas. Las soluciones físicas y línea de vista, las señales inalámbricas pueden tener problemas para atravesar objetos sólidos. Cuanto mayor sea el número de obstáculos que existan entre el transmisor y el receptor, mayor va a ser la posibilidad de que el nivel de señal se vea degradado debido a los obstáculos. Por eso que se ha de evitar siempre tener una visión directa entre el emisor y receptor. Es posible siempre minimizar estos efectos si utilizamos frecuencias adecuadas. Hablamos frecuencias bajas, frecuencias altas. Hay que tener consideración también que al hacer una configuración o alinear estas antenas, tenemos que muchas veces sobredimensionar un poco de acuerdo al escenario. Por problemas climáticos, por lluvia, la señal también tiende a atenuarse, entonces tenemos que sobredimensionar un poco el enlace para que cuando ocurran estos efectos, pues el enlace siga estable. Porque si nosotros tenemos un enlace que tenemos de manera estable, como que a las justas, por así decirlo, y tenemos algún problema climático, pues el enlace se atenúa más y ahí ya comienza a tener pérdidas o caídas o desconexiones, ¿no? Hay que tener bien en cuenta eso, ¿no? El lugar de instalación, tener la línea de vista y poder validarlo con diferentes herramientas. El que puede usar Radio Mobile, el que puede usar Airlink o Google Earth, ¿no? Y también una visita de campo. Bien, básicamente la comunicación de antenas es en punto a punto, ¿no? Tiene una línea de vista despejada, pero si vemos acá no es una línea de vista, sino que la onda se esparce en el aire, formando esta onda helicoidal, ¿no? Cubierta de 3 capas que deben estar despejadas, ¿no? En algún momento puede estar mm, con algún obstáculo hasta un 80%, pero se recomienda que sea al 100% despejada, sería lo más factible. Ok, también tenemos que considerar la pérdida de cable. En el caso la antena o la radio que estamos considerando es conectorizada, también tenemos que considerar la pérdida del cable para poder, en este caso, elegir la antena correcta, ¿no? De acuerdo a la distancia. El rango de distancia física entre radioenlaces, ¿no? Cuanto más lejos estén los dispositivos, entre ellos la pérdida de la señal va a ser más grande. Esto debido a que la señal se propaga, cuanto más lejos va a llegar más débil. Entonces tenemos que nosotros escoger la antena adecuada, ¿no? En este caso elegiremos la antena de mayor ganancia
para poder llegar correctamente hacia el otro punto. Pues en un enlace de 10 kilómetros o 20 kilómetros, tenemos que elegir correctamente la radio. ¿Bien? Muchas veces en las fichas técnicas nos muestran un valor referencial. De repente, un equipo que en un escenario real nos puede llegar a 8 kilómetros, de repente en la ficha técnica encontramos que puede llegar a 20 o 30 o 50 incluso. Recordemos que las fichas técnicas están basadas en laboratorios, en, en laboratorios que no hay ningún tipo de ruido, es un enlace totalmente limpio y es posible llegar a esas instancias. Pero en un escenario real tenemos que considerar pues eh, el ruido, tenemos que considerar que el viento las mueva, que las alineemos correctamente. Entonces hay una serie de cosas que nosotros tenemos que considerar antes de elegir una antena y la distancia. ¿Okay? Tenemos problemas de interferencia también. La interferencia dentro de un enlace ocurre debido a que aparecen señales en el mismo momento y frecuencia y en el mismo lugar y con suficiente potencia para dañar la transmisión de nuestra antena o la recepción de nuestros clientes también. Reflexión de señal que causa trayectorias múltiples en el receptor. Bueno, la refracción también se puede dar en caso de lluvias, ¿no? Y tengamos vegetación, pues básicamente el agua se acumula en las hojas, y entonces podemos tener nosotros refracción de la onda, ¿no? Igual si hacemos un enlace sobre el mar, pues también podemos tener o sufrir reflexión de la onda. Muy bien, condiciones climáticas, ruido, caída de rayos y también motores y generadores eléctricos, que básicamente no nos van a afectar directamente a la frecuencia, pero sí de manera indirecta. ¿Okay? Existen dos clases de interferencia. La autointerferencia, que puede controlarse, es una interferencia que la creamos nosotros mismos. De repente, por una mala instalación en la torre, pues nosotros instalamos pues una P, luego ponemos otro equipo más en la torre, y si nosotros no elegimos los equipos correctos, nosotros vamos a crearnos interferencia. ¿Qué necesitamos o qué equipos correctos necesitamos para poder trabajarlo en una sola torre? Pues tener equipos con GPS para que se puedan sincronizar y puedan transmitir y recibir la información sin hacerse interferencia. ¿Ok? En este caso, pues si nosotros tenemos antenas o diferentes access points o estaciones bases en nuestra torre, vamos a sufrir de superposición de trayectorias de transmisión y recepción de los radios, ¿no? Básicamente, pues lo ideal sería trabajar con equipos con GPS. Y en estos últimos modelos AC tiene la opción de sincronizar la potencia de manera automática. ¿Okay? Muchas veces nosotros trabajamos con toda la potencia el equipo, pero de repente no lo necesitamos. Tenemos clientes muy cercanos o usamos una antena para 1 kilómetro o 2 kilómetros y podemos nosotros configurar correctamente la potencia para evitar generar ruido. ¿Okay? También podemos tener una muy baja relación de front to back. Esto quiere decir que las antenas no están correctamente blindadas, que podemos tener ruidos laterales, ruido posterior y podemos crear interferencias por ese lado también, ¿no? Básicamente si en la torre hay dos antenas que están de espaldas, ¿no? Y básicamente pues no tienen ninguna protección lateral o en la parte de atrás. Entonces podemos nosotros crear ruido porque por ahí también sale la energía de nuestro radio. Y también tenemos la interferencia externa, que no puede controlarse, que es de otro operador, de otro WIS, que básicamente pues tiene instalado o instala una antena muy cerca a nuestra torre, pues básicamente puede trabajar el mismo canal o un canal adyacente, ya que el espectro es limitado. Entonces, constantemente, pues, si nosotros presionamos problemas, tenemos que escoger bien la antena. Muy bien, si tenemos a un cliente muy cerca o una competencia muy cerca que está trabajando con antenas mucho más grandes o potentes que de alguna manera nos afectan, pues tenemos que ir reemplazando nuestra antena por antenas blindadas en este caso, ¿no? Muy bien, el despliegue de antenas incorrecto. Las relaciones de las antenas están limitadas a su tipo de emisión, directiva, sectorial o omnidireccional. Debemos instalar las antenas en los sitios que tengamos claro que van a cubrir las zonas que queremos tener cobertura y no donde estéticamente puedan quedar mejor. En este caso, yo he escuchado mucho de clientes que dicen, yo quiero una sectorial que me cubra 12 kilómetros o que me cubra 10 kilómetros. Entonces, estamos creando allí, pues, o querer poner una antena de alta ganancia para llegar mucho más lejos, que lo ideal sería es tener
la opción de poder trabajar a distancias cortas, ¿no? Y focalizar clientes, ¿no? Básicamente, al trabajar con mayor distancia, vamos a tener que también trabajar una antena de cliente SP de mayor ganancia, ¿no? Para poder cubrir 12 kilómetros con una sectorial. Entonces, vamos a tener que poner antenas de 29 dBi, de 27 dBi como cliente. Entonces, a veces no es muy conveniente, en el caso de un WIS, poner antenas o radios muy grandes para los clientes, ¿no? A una distancia larga. Lo mejor sería focalizarlos en distancias cortas y luego ir poniendo punto a distancias donde nosotros queremos llegar para volver a poner una estación base y cubrir zonas focalizadas, ¿no? Eso es lo ideal. Reducción del rendimiento en los enlaces inalámbricos también pueden reducir sus velocidades de transmisión a los dispositivos, ¿no? Para mantener conectados los dispositivos de poco nivel de señal. Esto quiere decir que los radios sufren mucho si tienen un equipo mal conectado, ¿ok? En este caso, si nosotros sacrificamos todo nuestro enlace, toda nuestra infraestructura por un cliente mal conectado, deberíamos considerarlo si es que va a seguir o no en nuestro servicio, porque básicamente el equipo va a generar retransmisiones y mucho tiempo de pérdida con este cliente que está mal conectado. ¿Okay? Entonces, y eso no vale afectar solamente a este cliente, sino a toda la red en general. Hay que considerar eso cuando nosotros queramos de repente dar un servicio a un cliente, ¿no? Un cliente que de repente, eh, o poder sacrificarlo de alguna manera, no poder darle el servicio si es que me va a afectar toda la red. En este caso, si podemos ver, este cliente mal conectado de menos 72 dB me está consumiendo un tiempo aire de 12%. Es como si tuviera aquí 20 clientes conectados o más de 20 clientes conectados. Solamente uno se está ocupando todo el aire, en este caso del equipo base, ¿no? Todo el tiempo aire del equipo base lo está ocupando un solo cliente, lo cual es totalmente negativo. En el caso que son únicamente 3, si nosotros vamos subiendo más clientes, agregamos 3, 4, 5 clientes con este mismo problema, a lo mucho vamos a poder llegar a 10 y nuestro equipo base va a estar muy saturado. Tenemos que elegir correctamente los clientes o en todo caso alinearlos correctamente. Bien, porque en el lado cliente también tenemos ruido. Entonces verificamos si es que nosotros podemos trabajar con este cliente y vamos a alcanzar las capacidades para poder entregarle el ancho de banda. De lo contrario, pues se recomienda pues sacrificar un cliente para no, en este caso, pues toda la red echarla a perder, ¿no? Básicamente, pues un cliente puede hacer mucha diferencia en conexión. Bien. Eso lo vamos a ver más a detalle. Existe una demo de Ubiquiti en internet para poder ver cómo funciona y explicar a detalle cómo trabaja, en este caso, los equipos AC. Y también vamos a ver algunos de los equipos M con el CCQ. ¿Cómo alineo correctamente la antena? Muy bien. Para entender cómo alinear una antena debemos entender dos conceptos: el principal, lóbulo secundario, el ancho de haz y los puntos nulos. Bien, básicamente una analogía para que se pueda entender esto es como cuando nosotros queremos hablar con alguien que está lejos, nosotros hacemos con la mano como un embudo en la boca para poder llamarlo, ¿no? Esto lo que hace es como una especie de antena que focaliza nuestra voz para que nos puedan escuchar. Bien, entonces algo muy similar es lo que sucede con las antenas. Bien, esta parte de adelante es el lóbulo principal, quiere decir donde se conecta, donde se concentra la mayor parte de energía, es aquí donde nosotros deberíamos poder enlazarnos, es un enlace punto a punto, sería en el lóbulo principal. Ok, tenemos también el lóbulos laterales o secundarios, que son parte de la energía que desborda del lóbulo principal, que no quiere decir que sea que sea una buena energía, que tengamos una buena conexión aquí si nos enlazamos. Lo ideal es enlazarlo siempre al lóbulo principal y vamos a ver cuáles son las diferencias y cómo nos damos cuenta a dónde estamos enlazados. Y el ancho de haz es el ancho de haz de apertura de la antena que tiene para comunicarse. En este caso es una RD5G34 y tiene un aproximado de 3 grados de apertura. ¿Okay? Es muy direccional. Sabemos que las antenas de 34 alcanzan distancias muy largas, ¿no? De 30, 40 o 50 kilómetros incluso. ¿Bien? Muy bien, básicamente es así como se trabaja. Básicamente este es el lóbulo principal,
siempre debemos encontrar una señal de menos 45, un enlace punto a punto, enlazado siempre a este lóbulo principal. Si nosotros estamos enlazados a los lóbulos secundarios o laterales, ¿no? Vamos a tener una señal, nivel de señal de 75 u 80 incluso. ¿Okay? Nosotros tenemos que concentrarnos en poder alinear correctamente la antena. Y vamos a ver también cómo lo vamos a hacer, ¿no? Muy bien, puntos a considerar en una instalación es una inspección física, la ubicación y también validar la viabilidad de la línea de vista mediante Orlink o mediante Google Earth o Radio Mobile, en el caso de pues, cualquier programa que nosotros utilicemos. Se debe tener condiciones que debe soportar el peso de las torres o mástiles, ver el tema de los vientos, el área, facilidad de acceso, energía, todo lo necesario para que el proyecto funcione, la energía estabilizada, que tenga una puesta a tierra, y los materiales apropiados, ¿no? Cable de red para exteriores, blindados, categoría 5E, apantallado, conectores blindados también, y protecciones eléctricas como el ETH-SPG2, que es un protector de descargas. Acá lo tenemos en pantalla, justamente es un protector que se instala tanto en la torre como en la parte baja, para en el caso de una descarga, pues no pueda dañar al radio. Bien, viene con los puertos para la antena y tanto para cuando descarga y baja al switch. ¿Bien? Se usan 2 equipos por antena. ¿Cómo buscar la mejor frecuencia? Bien, para encontrar la mejor frecuencia vamos a utilizar AirView todos los radios de AirMax AC o AirMax M o iFiber o equipos LTU vienen con la herramienta de AirView, ¿no? Que nos permite a nosotros encontrar una mejor frecuencia. Básicamente los colores, en este caso rojo, vemos que tenemos mucho ruido y los colores más cálidos como el celeste es donde nosotros tenemos una opción de poder configurar esta radio, ¿no? En esa frecuencia. Ok, vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Cuál sería la mejor frecuencia aquí? Tengo un análisis de espectro. Aquí vemos pues los colores intensos es que hay ruido y los colores pues, más cálidos es que podemos hacer instalación o la configuración de la frecuencia. A ver, los leo. Sí, por aquí me pueden comentar cuál sería la mejor frecuencia de trabajo en esta gráfica de AirView. Sí, revísenlo. Tenemos aquí desde el 5.1 hasta el 5.9. ¿Cuál sería la mejor frecuencia para operar aquí? Me contestan al WhatsApp. A ver, no. A ver, si decimos que los colores fuertes son donde tenemos más nivel de ruido y los colores cálidos son los que tenemos menos nivel de ruido, ¿cuál sería el, el, la frecuencia correcta a utilizar en este análisis de espectro? Ok, me siguen contestando por el WhatsApp. Sí, aquí también hay una ventana de chat. Si pueden contestar por aquí también no hay ningún problema, pero sí, efectivamente sería en este caso el 5.2. Podemos trabajar en 5.2, sería la frecuencia ideal para, para este análisis de espectro. Muy bien, ¿cómo nosotros entendemos el CCQ? Nosotros vemos en nuestra estación base, vemos pues intensidad de señal, vemos las cadenas balanceadas, chain 0, chain 1, qué significa esto, vemos el ruido base, cómo me afecta a mí el ruido base, vemos la transmisión de CCQ en un porcentaje, no lo entendemos por qué está en ese porcentaje, o cómo llega, o cómo lo subimos, o por qué baja, la tasa de transmisión y recepción, porque a veces es desbalanceada, porque a veces me muestra diferentes valores, habilito o no habilito Air Max, qué me indica la calidad de Air Max, qué me indica la capacidad de Air Max.
Bien, básicamente el nivel de señal eh, ideal en un equipo Air Max M es entre menos 40 y menos 55 dB. ¿Ok? Entonces, dentro de este rango sería lo ideal. Aquí vemos que está en menos 67, es todavía recomendable, pero lo ideal siempre son estos valores. Aquí todavía se puede trabajar y podemos tener un buen rendimiento, pero lo ideal son estos valores. Bien, las cadenas, chain 1 y chain 0, básicamente estamos hablando de las polaridades horizontal y vertical que tiene la antena. En este caso, la mayoría de antenas de Ubiquiti son MIMO 2x2. A ver, ok, sí. La mayoría de antenas son MIMO 2x2 y trabajan en doble cadena. Entonces, estas cadenas deben estar balanceadas. Esto quiere decir que la diferencia de una de ellas no debe de pasar los 5 dB. Es más, para mí no debería pasar ni los 3 dB. Entonces, si acá tengo menos 68, aquí también debería tener menos 68 o menos 69 o menos 70. ¿Ok? Si nosotros nos vamos alejando o la diferencia es mucha de las cadenas, vamos a tener problemas, ¿no? De transmisión, de capacidad y también del CCQ. El ruido base, a diferencia del nivel de señal, que nosotros decimos que lo ideal es menos 40, menos 55, en el caso del ruido base sí recomendamos que sea menos 95 en adelante, puede ser 95, menos 100, menos 101, lo más alejado posible del ruido. Bien, y el CCQ de transmisión básicamente es la pérdida que nosotros tenemos en las transmisiones. Bien, entonces aquí vemos que tenemos un 9.9% de pérdidas. Esto quiere decir que el equipo va a generar retransmisiones, ¿ok? Para que pueda nuevamente escuchar el radio, ¿no? De repente no llegó el paquete completo, entonces tiene que volver a retransmitir y eso toma tiempo a ir el radio. Entonces la capacidad no llega correctamente. Bien, igual la tasa de transmisión de recepción se debe también a la modulación. Si nosotros queremos llegar a la máxima modulación que el equipo tiene, tenemos que nosotros configurar también correctamente la potencia. Eso lo podemos ver en las fichas técnicas. Ahora lo vamos a ver más adelante. Habilitar AirMax. Esto es uno de los errores, en el caso de la prioridad de AirMax, estos son los errores comunes que trabajan algunos clientes, que básicamente al equipo que está mal conectado, al equipo que está más lejos conectado, pues le habilitan la prioridad de AirMax, ¿no? Básicamente, pues le ponen acá prioridad media o prioridad alta, y no, eso es un error totalmente porque el equipo que básicamente pues está mal conectado, encima le ponen prioridad, pues básicamente pues tenemos más problemas ahí. Nosotros tenemos que ponerle la prioridad realmente a un cliente que nosotros queremos asegurarle que le llegue el ancho de banda, pero que esté bien conectado, no al cliente que está mal conectado. Eso es un error. Bien. Y la AirMax habilitado, pues eso es el protocolo propietario, eso siempre tiene que estar habilitado, pero en prioridad de AirMax no habilitado si el cliente está mal conectado. Si lo queremos habilitar, sería un cliente que le queramos dar toda la capacidad o asegurar la capacidad con una prioridad media o alta, pero no nunca a un cliente mal conectado, ¿sí? La capacidad de AirMax básicamente va a ser de acuerdo a lo que la transmisión del CCQ y las pérdidas. En el caso de los equipos Living M5 son CISO, solamente es una polaridad, y siempre la capacidad de AirMax va a ser reflejada a la mitad. Entonces, si nosotros tenemos un Rocket M5 o un Rocket AC en la estación base y tenemos diferentes clientes como Living M5, siempre nuestro CCQ va a estar al 50% porque el equipo Living solamente va a trabajar al 50%, ya que es un equipo de una sola polaridad. Bien. Bien, acá tenemos básicamente una información que de repente muchos o no muchos conocen, ¿ok? Que es el BSWR. Bien, ¿alguien ha escuchado hablar de el BSWR? Bien, es la relación de la onda estacionaria. Bien, nosotros debemos tener en cuenta que las antenas también tienen un rango en donde ellas son eficientes. Si ingresamos un datasheet de un equipo, vamos a ver en un gráfico como este, ¿no? A ver, vamos a ingresar a una ficha técnica. Bueno, vamos a explicar aquí para luego ingresar al datasheet. Bien,
Entonces, en las fichas técnicas vamos a encontrar diferentes valores de BSWR. ¿Okay? En el caso de Ubiquiti vamos a encontrar valores como de 141, de 14151 y de 161. Básicamente, nosotros podemos con esto ver si es que la misma potencia que nosotros configuramos el radio es la misma potencia que va a llegar en el enlace, ¿no? En este caso, si nosotros tenemos un BSWR de 1.5.1, tenemos una pérdida de 4%. Si tenemos un valor de 1.4.1, tenemos una pérdida de 2.78%. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos ver en la parte de la ficha técnica. Bien, en la parte de las antenas también encontramos esta información. Bien, básicamente, como explicaba, las antenas tienen un rango donde ellas son eficientes también. Entonces, si las antenas, y en este caso la polaridad horizontal y vertical, que son estas dos, se juntan hacia abajo, pues aquí es donde la frecuencia que opera aquí es la que se recomienda trabajar con la antena. No quiere decir que aquí no, va a trabajar peor, ¿no? Pero aquí es donde se desempeña mejor. Por ejemplo, aquí se unen las dos polaridades horizontal y vertical hacia abajo, ¿no? Esto quiere decir que estamos entre 4.5 de gigahertz, donde lo podemos configurar, ¿ok? Y aquí es donde va a tener mejor rendimiento, va a ser mucho más eficaz la configuración de la antena. ¿Ok? Aquí también va a funcionar bien, pero aquí va a ser mucho mejor, ¿no? Porque, bueno, aquí tiene mayor eficiencia. Aquí se encuentra más eficiente la antena, igual que aquí, ¿no? En la parte de la 5.67 también podemos encontrar una mayor capacidad, ¿no? O podemos alinearlas correctamente o de manera más estable. ¿Bien? A ver si logra ver la pantalla, creo que no. No. Ok, muy bien. Por ejemplo, en el modelo RE5G31, pues tenemos esta gráfica, ¿no? Para nosotros, pues, configurar correctamente o dónde tiene la antena mayor eficiencia, pues vemos pues dónde se juntan hacia abajo las dos polaridades y escogemos la frecuencia, ¿no? Muy aparte también hacer un análisis espectro y verificar si la misma frecuencia que nos muestra aquí se puede operar en el entorno real, si es que no está saturado también, ¿ok? Otra información aquí es justamente lo que les comentaba, vamos a ver, del BCR, BSWR, ¿ok? Esto me dice que tiene un valor de 1.4.1. Entonces decimos que ese valor corresponde a una pérdida del 2.78%, que es la mínima, ¿ok? Bien, entonces antes de nosotros poder elegir la antena, tenemos que revisar las fichas técnicas para poder ver cuál sería la antena apropiada para nuestro enlace. Muchas veces los clientes primero compran las antenas y luego revisan la ficha técnica. Es recomendable siempre revisar las fichas técnicas, revisar los valores para nosotros elegir la antena correcta antes de hacer la compra. ¿Bien? Debemos limitar la modulación. Muy bien, básicamente, si hablamos de modulación, acá también tenemos en la ficha técnica, por ejemplo, vamos a Leidin M523. Si vamos a la ficha técnica de Leidin, vamos a la parte de abajo, vemos que para nosotros, bueno, la IBIN tiene una potencia de 25 dB, ¿ok? Para nosotros alcanzar la máxima capacidad, ¿no? Tenemos que trabajarlo en 19 dB, ¿bien? Esto quiere decir que necesitamos trabajar en MS7 con una potencia de 19 dB. No es necesario subir la potencia al máximo para alcanzar altas capacidades. Todo lo contrario, si subimos la potencia al máximo, vamos a alcanzar el mínimo del data rate que tiene el equipo.
Si nosotros queremos alcanzar modulaciones altas, pues tenemos que bajar la potencia. Bien, hay que considerar. Entonces, partiendo de ahí, la pregunta sería si nosotros podemos limitar o recomendamos limitar la modulación, pues básicamente, y la mayoría de nosotros lo dejan automático, porque así automáticamente si no estoy entrando modulación la cambio. Pero nosotros debemos limitar la modulación cuando no tengamos una señal de recepción ideal. Esto va a ayudar a mejorar el rendimiento, porque lo vamos a fijar de repente a lo más bajo, pero vamos a establecer que eso va a ser lo mínimo que vamos a tener. Porque si lo dejamos en automático y no tenemos una buena señal de recepción, básicamente va a ir saltando, de repente en 2, va a ir en 4, de repente puede bajar en CISO. Pero si lo fijamos, vamos a ayudar a que el equipo mantenga el rendimiento. Bien, hay que tener en cuenta esta información. Muy bien, el uptime y la capacidad de Armax. Básicamente, cómo saber si una red multipunto o cuál de los clientes se está apoderando de toda la capacidad de un enlace, de una sectorial, sea por transmisión o por retransmisiones. Nosotros podemos saturar un solo radio únicamente con retransmisiones. De repente solamente tenemos 5 clientes conectados, pero se está consumiendo todo el ancho de banda. ¿Por qué? Porque algunos de ellos están mal conectados y en retransmisiones consume más el ancho de banda que ni siquiera les llega porque básicamente tienen problema de conexión. En el caso de airtime, es la cantidad de tiempo aire que utiliza el radio enlace. Si nos indica más del 95%, significa que la capacidad totalmente ya se agotó, ¿no? Podemos tener 5 clientes y si nuestro tiempo aire nos dice que está en 95, nosotros tenemos que verificar quién es el cliente que se está consumiendo todo ese tiempo aire. Bien, vamos a verlo aquí. Por ejemplo, tengo aquí, este es un enlace demo, airosdemoui.com, que ustedes pueden entrar desde el teléfono móvil o desde una PC. Es totalmente gratis, básicamente es una demo de un enlace multipunto. Tenemos un PlayStation 5AC como estación base y tenemos diferentes equipos remotos. Bueno, vemos aquí que tenemos PowerBeam 5AC400, 500. ¿Ok? Vemos que hay dos modelos que están pues, con un nivel de señal aceptable. En el caso del 56 está bien, 72 está un poco lejos, pero aceptable, ¿no? El tiempo aire que consume es el mínimo, pero tenemos un equipo que está mal conectado, con menos 72 dBm, que está consumiendo mucho del tiempo aire. Si se dan cuenta, con solamente 3 equipos yo ya tengo consumido el 13%, ¿no? Esto quiere decir, si yo sacrifico a este cliente y lo saco de mi red y conecto más clientes con un tiempo aire adecuado, voy a tener más clientes conectados. Bien, entonces en todos los modelos, ya sea en Ubiquiti, Rocket M o AC, tenemos esta opción de kit, ¿no? En este caso podemos nosotros quitar o sacar de nuestra red al cliente y ver de qué manera mejora el desempeño. Bien, entonces esto es lo que quiere decir que la antena va a tener más tiempo aire en comunicación con esta estación, ¿no? Porque tiene errores y pérdidas. Entonces, toda la información que no escuchó en la radio va a tener que retransmitirla una y otra vez. Y esto va a ocupar mucho más tiempo aire. Es como si hubieran 20 clientes conectados y el radio le presta mucha atención a este cliente mal conectado para darle toda la capacidad. Entonces, allí, pues nosotros debemos considerar sacar este cliente para mejorar el rendimiento de la red. ¿Okay? Y más aún si solamente son 3 clientes y ya tenemos un 13% de tiempo aire, ¿no? Tenemos que considerar eso. Bien. En el caso de Armas AC, ya tiene un filtro de TMA para los enlaces punto multipunto y un control automático de potencia de transmisión. Esto quiere decir que este filtro, de aquí, el TMA filtro, se puede usar donde 0 es sin castigo, o sea que no vamos a castigar ni una P, y si le ponemos 5 o 10 ya le damos el máximo castigo. Esto quiere decir que vamos a limitar el tiempo aire, no vamos a dejar que pase lo que hemos visto en este slide, ¿no? Que se consuma tanto tiempo aire. Nosotros penalizamos al habilitar el tema de filtros, si hay un cliente que está consumiendo mucho tiempo aire, lo penalizamos dándole la mínima capacidad, ¿no? Para evitar que pueda consumir más tiempo aire. Esto ya viene habilitado en las últimas versiones, ¿ok?
y lo podemos poner en 5 para limitarlo en caso que tengamos algún cliente que esté consumiendo mucho más tiempo ahí, podemos limitarlo o penalizarlo un poquito más, de repente al 8. También tenemos el tema de la potencia automática, ¿no? Automáticamente se configura de acuerdo a los clientes conectados. Es totalmente dinámico y simple. Bien, ¿cómo alineo correctamente las antenas? En esta parte debemos buscar correctamente los valores de señal de dBm, que ya hemos visto cuál sería lo correcto. En el caso de los equipos AC es entre menos 55 a menos 60, en el caso de los equipos M es de menos 40 a menos 55. ¿Ok? Entonces, estos valores los tenemos que buscar ya previamente estimado con la herramienta Link, ¿no? Que ya vemos o vimos cuánto era lo que nos iba a entregar referencialmente, ¿no? Por lo cual hay que mover las antenas según las polaridades horizontal y vertical, y en algunos casos la polaridad es LAN, como son los AF5XHD, ¿no? En el caso de la polaridad vertical horizontal, como son la mayoría de equipos, tenemos que tener pues 2 personas en campo, básicamente una en cada extremo. Nosotros tenemos que mover la antena de izquierda a derecha. En el caso, podemos mover solamente una de manera horizontal hasta ver el valor de señal. Si nosotros la movemos un poco y vemos que el valor o la señal mejora, por ejemplo, estamos en menos 68 y la movemos y llegamos a menos 60, y seguimos moviendo y vemos que nuevamente se dispara a menos 65, tenemos que regresar a donde encontramos esa señal estable, menos 60. Ok, hasta ahí entonces he alineado de manera horizontal uno de los lados. Ok, entonces en el otro extremo tiene que buscar algo similar, tiene que mover la antena de manera horizontal, izquierda a derecha, hasta encontrar el mínimo valor en señal de menos, por ejemplo, debe estar en menos 70 y podemos enlazarlo hasta menos 60. Si pasamos de repente un poco más, volvemos a subir a menos 65, regresamos donde encontramos la máxima señal adecuada, menos 60, y lo dejamos ahí. Ahora, el otro extremo, nuevamente tenemos que alinear ya de manera vertical. Igual, de manera vertical, subimos un poco la antena, o en este caso lo podemos bajar, y vemos el nivel de señal si mejora, ¿no? Igual, encontramos el nivel de señal adecuado y dejamos la antena, y le decimos a la otra persona que está en el otro extremo que también lo mueva de manera vertical hasta encontrar ya la máxima señal, que debería ser entre menos 45 a menos 55, pero una señal ideal, o puede ser una recomendada entre menos 60 a menos 65 también. ¿Ok? Si nos acercaron a los 70 o 71, 69, estamos hablando que ya estamos muy lejos o están un poco mal alineados, tenemos que calibrarlos un poco más. Esta alineación se hace con mucha paciencia. Existen herramientas actualmente que permiten hacer la alineación en campo. En el caso de los modelos Gen 2 ya cuenta con un aplicativo UNMS para poder alinear las antenas en torre. Estos aplicativos, bueno, en el caso de la Gen 2 vienen con un chipset adicional en la banda 2.4 solamente para el aplicativo móvil y poder alinear en la torre. Bien. Entonces, cuando nosotros alineamos correctamente la antena, ya tenemos el nivel de señal necesario que nosotros queremos llegar, menos 45. Entonces, ambas están apuntándose al lóbulo principal. ¿Ok? Están punto a punto y están apuntando al lóbulo principal y tenemos correctamente la señal. Bien, justamente este es un pantallazo del alineamiento de antena que también lo encontramos en el aplicativo. Básicamente estos equipos Gen 2, todos los modelos que son Gen 2 tienen la opción de tener este chip adicional en 2.4 solamente para el aplicativo móvil, y estando en torre poder ver si es que llegamos o no llegamos a la señal que nosotros deseamos, ¿no? Si necesitamos mover un poco más la antena o subir un poco más la antena. En este caso ya no dependeríamos de nadie que esté de repente abajo configurando y de repente avisando por radio si es que está bien o no está bien, sino que del mismo aplicativo móvil en torre podemos
alinear la antena de manera correcta, únicamente con los equipos Gen 2. Aquí sería más o menos un video de cómo trabaja, en este caso, el aplicativo. Bien, este es el aplicativo de MS. Para poder agregar un nuevo equipo, se van al icono verde y le dan en login, ¿no? Únicamente si están en la red, antes de eso te va a aparecer eh, que el equipo se está conectando por MAC, te va a aparecer una MAC. Si es un Livin 5C Gen 2, te va a aparecer el equipo Livin 5C Gen 2 con un número de MAC. Y ese es el enlace que tú haces con tu aplicativo para que lo puedas configurar. En este caso también se puede configurar si estamos en la red. Si tu móvil está en la red de las antenas, también lo podemos configurar por login, ¿no? Básicamente entrando por IP, ¿ok? Pero la configuración es muy similar. Los términos y condiciones, como una configuración normal, ¿no? Que aceptamos. ¿Ok? Está haciendo el login de la antena, en este caso por IP. Y nos muestra aquí el equipo, ¿no? En este caso es una Novin M516, no tiene este aplicativo Gen 2, pero esta configuración es por red. Actualmente se está buscando cuál es la red que se va a conectar, cuál va a ser el enlace y qué nivel de señal va a tener cuando se enlace. A ver, está escaneando todas las redes que encuentra en el entorno. Bien, encontró, entonces la vamos a conectar y automáticamente pues le va a pedir la clave, que es la clave de la otra antena. Okay, en este caso es un cliente router, se configura en modo router para que pueda entregar otro segmento en la última milla del cliente final. Muy bien, vamos a saltarlo un poco hasta donde está el nivel de señal. Y aquí vemos que ya se enlazó, está todavía haciendo la conexión, pero vamos viendo que la seguridad es en WPA2, vemos la frecuencia de operación, vemos el ancho de canal, vemos la distancia también. Y esperamos que enlace. Y está. Entonces ahí vemos el nivel de señal y de esta manera, de igual forma, nosotros vamos a poder ver en la torre con el aplicativo, ¿no? Vamos a poder ver si la señal está correcta, si la señal es buena y podemos ir moviendo la antena para poder alinearla correctamente. Muy bien. Para finalizar, vamos a hablar sobre las recomendaciones. Siempre validar la línea de vista. Vamos a simular siempre la energía de recepción de los radios y antenas para predecir el desempeño de un enlace y utilizar el radio y antena correcta, ¿okay? Según cada requerimiento, capacidad y distancia. ¿Okay? Siempre tenemos que, en el caso de zonas rurales donde tenemos lluvias o cambios climáticos, tenemos que siempre sobredimensionar un poco el enlace para que cuando suceda esto no nos afecte. Hay que considerar siempre eso. Las torres o las estructuras donde los radios van a ser instalados deben ser estables, es decir, no deben oscilar, no deben moverse. Básicamente para equipos o antenas muy direccionales, como son las antenas de 34, que solamente tienen un ancho de edad de 3 grados, pues básicamente se necesita una estructura fija. ¿Okay? El mínimo movimiento puede que el enlace decaiga o, en este caso, pues se pierda totalmente. ¿Okay? Siempre trabajar con energía eléctrica estabilizada, puesta a tierra para evitar los daños en los radios. ¿Okay? Utilizar los cables de exteriores, un sistema de protección SD, conectores blindados metálicos, ¿no? Y la encriptación y seguridad WPA2 AES con más de 10 caracteres entre números, letras, símbolos, mayúsculas y minúsculas. El alineamiento de las antenas y las cadenas que ya hemos visto en el CCQ es fundamental para los enlaces. ¿Okay? Recuerden que
las cadenas no deben variar de 2 o 3 dB, es lo recomendable. Si varía más de 5, tenemos problemas de alineamiento, tenemos que alinear correctamente la antena o evitar que se mueva. ¿Okay? Buscar siempre la frecuencia libre y respetar la potencia de transmisión según la modulación. Si nosotros queremos alcanzar capacidad, revisamos la ficha técnica y verificamos, pues, en el caso de la capacidad que nosotros queremos trabajar, qué nivel de potencia necesita mi radio. No siempre trabajarlo al máximo para, pues, en este caso no vamos a encontrar una modulación correcta si trabajamos toda la potencia. Queremos capacidad, tenemos que configurar correctamente la potencia de radio. Siempre utilizar también la versión del firmware actualizada, no usar los mismos usuarios y password en todos los enlaces por seguridad, ir cambiándolos de manera periódica. Los radios no deben tener acceso a internet, pero en el caso de que sea un WIS, obviamente lo va a tener, pero en el caso sea un circuito cerrado, pues no es necesario. Y en lo posible, pues monitorearlos por el control o UNMS para este PC. Hay un servidor ya, podemos instalarlo el UNMS en una PC para poder nosotros monitorear las radios, actualizar el firmware, verificar si un enlace está caído, ¿ok? Y documentar toda la red, ¿no? Enlaces, backups, nombre de equipo, las claves y de manera periódica hacer un backup también. Muy bien, no sé si tienen dudas, consultas durante la presentación. A ver, no sé si me salen aquí los mensajes. A ver, Johan, no sé si en Facebook tenemos alguna duda, alguna pregunta. Hola, en Facebook no, están todos comentando, pero no tienen ninguna pregunta. Muy bien. Ok, aquí en preguntas, si me sale, creo que sí. Muy bien, esperamos un momento más. Muy bien, entonces, bueno, hemos finalizado la presentación. Recuerden que tenemos el calendario, todavía nos quedan unas fechas. El 23 tenemos herramientas administrativas con Microtik, que les va a ayudar mucho a estos, a poder analizar el tráfico, algunas herramientas que nos van a ayudar mucho en el desempeño de nuestra red. Tenemos también un webinar con DAWA y el 28 finalizamos el mes con Zcateco. Okay, todo el calendario siempre sale los fines de mes por las redes sociales. Muchas gracias por la atención brindada. Creo que tenemos una consulta adicional. A ver. Romen,